Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios nuestro Señor estén con todos ustedes. Hoy el Señor se quiere manifestar como verdaderamente con autoridad sobre nuestras vidas, especialmente sobre aquellas circunstancias difíciles. Por eso, si tenemos el corazón tormentoso, si estamos en una situación que nos desestabiliza y necesitamos del Señor, aprovechemos este momento para dejarnos salvar por Él. Señor, que me hundo, sálvame. Déjanos experimentar, Señor, tu mano firme, fuerte, tomándonos. Déjanos, Señor, experimentar tu pisada firme sobre las aguas inestables. Déjanos experimentar la fuerza de tu voz, capaz de dominar a la naturaleza. Hacenos sentir seguros ante tu mirada penetrante y consoladora. Hacenos experimentar tu presencia divina, de autoridad. Tu presencia que es capaz de irradiar paz en medio de la tormenta. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que yo te he dirigido. Estas son las palabras que el Señor dirigió a Israel y a Judá. Tu herida es incurable, irremediable tu llaga. Nadie defiende tu causa, no hay remedio para tu herida, tuya no tienes cura. Todos tus amantes te han olvidado,
no se interesan por ti. Porque yo he golpeado como golpea un enemigo, con un castigo cruel, a causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves. ¿Por qué gritas a causa de tu herida, de tu dolor incurable? A causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves, yo te hice todo esto. Así habla el Señor. Sí, yo cambiaré la suerte de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad será reconstruida sobre sus escombros y el palacio se levantará en su debido lugar. De allí saldrán cuantos de alabanza y risas estridentes. Los multiplicaré y no disminuirán. Los glorificaré y no serán menoscabados. Sus hijos serán como en los tiempos antiguos. Su comunidad será estable ante mí y yo castigaré a todos sus opresores. Su jefe será uno de ellos, y de en medio de ellos saldrá su soberano. Yo lo haré acercarse, y él avanzará hacia mí, porque si no, ¿quién se atrevería a avanzar hacia mí? Oráculo del Señor. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. El Señor aparecerá glorioso en Sión. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración de desvalido y no desprecie su plegaria. El Señor. Quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor. Los hijos de tus servidores tendrán una morada, y su descendencia estará segura ante ti, para proclamar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan los pueblos y los reinos y sirvan todos juntos al Señor. El Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú,
mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Este evangelio tiene una significación especial, ¿sí? Porque Mateo es un gran escritor y sabe cómo recrear escenas muy simbólicas. Por lo tanto, podríamos decir muchas cosas de este evangelio, digamos solo una, más personal. Y es que en el evangelio, si hay algo que queda claro, es que el seguimiento de Jesús no es color de rosas. Ya lo dijimos más de una vez, si alguno quería parar de sufrir, se confundió de iglesia. Tiene que ir a otra que se lo prometen. Hay que ver si se lo cumplen. Les va a salir caro que se lo cumplan, pero hay que ver si se lo cumplen. El seguimiento de Jesús para nosotros, y es lo primero que Mateo nos quiere resaltar, la mayoría de las veces se da en medio de tormentas. Y son esas tormentas la ocasión para hacer ejercicio de la fe. El itinerario de los discípulos, sobre todo de Pedro, a quien Mateo resalta especialmente, tiene que ver con este itinerario de fe. ¿Cómo actuar en medio de la tormenta? ¿Cómo actuar en medio de la tormenta? Pensemos en una enfermedad, pensemos en una dificultad económica, pensemos en una dificultad familiar, pensemos en esas situaciones como las tormentas que nosotros no podemos manejar. Porque si hay algo que tiene la tormenta es que uno no la domina. A uno le queda, bueno, no hundirse, que ya es un montón en la tormenta. A uno le queda sortearla, pero no manejarla, porque la tormenta es inmanejable. Así como viene, hay que esperar que se vaya. ¿Qué es lo primero que podríamos decir? Tips que nos regala Mateo sobre cómo transitar la tormenta desde una perspectiva de fe. Lo primero, Jesús es la convicción de que Jesús ora por mí. Porque esto es lo que primero Jesús está haciendo. No lo veo a Dios. ¿Dónde está en la tormenta? Jesús está orando por mí. Como estaba, ¿sí?, en el monte orando a solas. Jesús resucitado delante del trono de Dios está intercediendo por mí. Mi primer convicción en la tormenta. ¿Cómo se cultiva esa convicción? Orando. Orando, es decir, uniéndome a Jesús. Sobre todo en ese tipo de oración que es la oración de alabanza. La oración de alabanza es la oración por la cual yo reconozco a Dios como Dios. Es decir, yo reconozco la autoridad divina de Jesús. Esa oración de alabanza me ayuda a no centrarme en la tormenta, que me da miedo, sino a centrarme en Jesús, que está orando por mí. En la autoridad de Jesús, porque Él sí camina sobre la tormenta como por tierra firme. Yo no lo puedo hacer, pero Jesús sí lo puede hacer.
Caminar sobre algo en el lenguaje de la Biblia es tener autoridad sobre eso. Es el signo de la autoridad. Jesús caminando sobre la tormenta, como por tierra firme, habla de la autoridad de Jesús sobre esas fuerzas que nosotros, los humanos, no podemos dominar. Por lo tanto, cuando yo empiezo a experimentar la tormenta, lo primero que tengo que hacer es alabar al Señor. Señor, te alabo, en medio de esta dificultad te alabo, porque vos seguís siendo Dios aún en medio de la tormenta. El segundo tip, es que si yo lo alabo a Dios, tengo que prepararme para que Dios se manifieste. Porque muchos de nosotros oramos para que Dios nos resuelva los problemas, pero no para que Dios se manifieste en los problemas. Cuando Dios se manifiesta en los problemas, ya no queremos que Dios se manifieste. Como a los discípulos que querían que Dios calme la tormenta, pero cuando se apareció Jesús caminando sobre la tormenta, les dio miedo y empezaron a gritar: ya esto no lo quiero. Muchos de nosotros queremos a Dios por lo que Dios nos da, no por lo que Dios es. Y entonces queremos que Dios nos resuelva los problemas, pero no queremos que Dios se manifieste. No sea cosa que quedemos comprometidos. No sea cosa que Dios me venga a hacer algo. Entonces a Dios inconscientemente queremos tenerlos lejos. Segundo tip: si alabás a Dios en la tormenta, bancate que Dios se va a aparecer en la tormenta. Tercer tip: Jesús, cuando yo lo alabo, no me va a resolver los problemas. Muchas veces Jesús no me va a resolver el problema. Va a hacer algo mejor. Me va a enseñar a caminar sobre los problemas. Como Jesús, que a Pedro le propone, Pedro se manda solo y Jesús le dice, ven. Mientras Pedro confía en la palabra de Jesús, camina sobre la tormenta, pero no porque el agua ahora esté firme. El agua sigue siendo agua. La firmeza a Pedro le viene dada por la palabra que Jesús pronunció. Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven. Lo que da firmeza a Pedro es haber escuchado la palabra de Jesús y obedecerla. Si Dios nos llama, si Dios nos pide un acto de obediencia, en medio de la tormenta nos toca obedecer. Porque ahí va a estar la solución al problema. Ay, no, pero Dios me pidió que ayune, pero yo no ayune. Y bueno, si vos no haces lo que Dios te pide, Dios no te va a resolver el problema. Dios te va a enseñar a caminar con su autoridad por encima de los problemas. Eso supone escuchar la palabra de Dios y obedecerla, ponerla en práctica. Si Jesús me dice, vení, camina sobre el agua, me toca caminar sobre el agua. Si en la palabra de Jesús yo camino sobre la tormenta como por tierra firme, ya no hay más tormenta, se soluciona el problema. Ese es el poder que da la fe. No que a veces todo se arregla, sino que Dios me permite actuar trascendiendo sobre los problemas. Pero nosotros a veces queremos inconscientemente seguir tirado en el sillón y que Dios arregle mágicamente la cosa. No es ese Dios. Dios no actúa así. Dios va a mantener la tormenta y te va a enseñar a caminar sobre ella. Esto a veces tarda tiempo. Las tormentas en nuestra vida no son instantáneas. Vienen a veces instantáneas y no se van instantáneas. Y entonces, ¿Dios qué va a hacer? En la durabilidad de la tormenta, tengo que no solo creer como un acto, tengo que sostener la visión. Y si la ola se me viene,
voy a poder caminar sobre ella, aunque Jesús me quede del otro lado y no lo vea, porque camino en su palabra por sobre la tormenta. Por lo tanto, si el tercer tip era escuchar la palabra y obedecer, el cuarto es perseverar en la fe. Aunque la visión no sea inmediata, lo que Dios dijo lo va a cumplir. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Si nosotros no perseveramos, Jesús va a estar ahí para sacarnos. Pero Jesús igual nos va a enseñar a caminar por sobre la tormenta. Todos nosotros tenemos situaciones inmanejables en la vida, ¿sí? Y después, lo último, que el reconocimiento no es nuestro. Como los discípulos en la barca, nos toca al final de la tormenta, si hemos logrado ser salvados de ella, si hemos podido caminar o Dios nos sacó, aunque sea de los pelos, de adentro del agua, nos toca alabar a Dios. Porque si no caímos, no fue porque somos mejores, no fue porque nosotros somos fuertes, no fue porque nosotros somos santos, no fue porque nosotros somos indestructibles, fue porque Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó. Por lo tanto, nuestra victoria se transforma en alabanza jubilosa al Dios de toda autoridad. Vamos a pedirle al Señor que nos regale este temple. Todos tenemos tormentas, así que oportunidad para ejercitarnos vamos a tener todos. Todos vamos a salir de esta vida surfeando casi por encima de las tormentas, gracias a la fe. Pero pidámosle al Señor que nos entrene en la fe, que nos entrene en la fe. Y si viene la tormenta, alabanza, escuchar la palabra de Jesús para obedecerla, perseverar y volver a reconocer la victoria de Dios. Que Dios sabe hacernos caminar por sobre las tormentas. Que así sea.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad de tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad del Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Maxi, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos llenos de fe, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Compartamos el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la cena del Señor. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Recémosle un Ave María a la Virgen, pidiéndole a ella que nos ayude a caminar
también por encima de la tormenta. Dios te salve María. María, Madre de la Iglesia, San Cayetano. Bueno, está el programa de la fiesta patronal. ¿Solo quedó eso que está ahí? Pregunto porque si no, se van a hacer más, si hace falta más. Si se lo llevaron, no hay problema. Si lo llevaron para repartir, mientras no se lo hayan llevado para dejarlo al lado del teléfono y anotar pavada, no hay problema. Si se lo llevaron para repartir, no hay drama. Sí, bueno, eso, mandamos a hacer algunos más. Bueno, nos vamos a juntar algunos días para salir a compartir un poco la fe y la gracia de San Cayetano. Así que quienes quieran sumarse, o jueves, o viernes, o sábado también, sí, bueno, avísennos de modo que podamos coordinar un poco eso. Y el domingo, bueno, también vamos a tener todo el día festejo, vamos a tener la procesión a las 5, la misa luego de la procesión, y luego de la misa un compartir comunitario, ¿sí? Por algunos detalles nos van preguntando o les vamos a estar diciendo en estos días, así ultimamos esa preparación. El viernes, primer viernes de mes, tenemos la misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús. El Señor esté con ustedes y nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado al Señor, podemos ir en paz.